Muy buenas, mi nombre es Jeremiah Arce, pertenezco a la carrera de Automatización y Robótica y a continuación voy a definir ciertas variables para lo que viene siendo la asignatura de Instrumentación Industrial. La primera variable dice, expliquen qué parte del circuito es en el que se ocupa el selector automático manual y entre qué tipo de componentes. El selector es el primer componente que se conecta a la fuente de poder. En este caso le entrarían 24 volts. Siguiendo con el circuito, este daría paso a las botoneras Stop, que vendría siendo esta de aquí, y Start. Y a su vez daría parte a lo que viene siendo la parte automática del circuito, es decir, el sensor. En este caso era un sensor de nivel. Y por último, se conectaría a lo que viene siendo el relé. En esta parte de aquí podemos apreciar lo que viene siendo el plano de este circuito armado aquí. Y eso sería todo por esta variable. Lo siguiente dice, ¿para qué sirve la perilla indicada en la figura del sensor? Bueno, si se puede apreciar, en la figura de este sensor tenemos un dibujo de más y un dibujo de menos. Esto quiere decir que sirve para aumentar o disminuir la capacidad de detectar la proximidad del sensor. En este caso, si se le aumenta, reconocerá el objeto a mayor distancia. Es decir, si yo pongo el objeto en la punta del sensor, lo va a reconocer a más distancia. En el caso contrario, si yo disminuyo con esa perillita que se observa en la figura, sucederá el caso contrario. Yo tendría que acercar el objeto para que el sensor recién lo pueda detectar. Explique los esquemas de conexionado del sensor discreto de nivel, sensor capacitivo y sensor inductivo. Muy bien. El primero pertenecería a lo que viene siendo el sensor inductivo. Esto se da a que el sensor inductivo pertenece a lo que viene siendo los sensores PNP. O, por así decirlo, los que usamos en el laboratorio, que eran inductivos, pertenecían a lo que era el PNP. Muy bien. Si se puede apreciar en este esquema, básicamente entran los 24 volts con el cable café, entran hacia el sensor, sale con el cable negro hacia el relé, este sale hacia el cable azul y es el que termina cerrando el circuito en el negativo de la fuente. El siguiente esquema de conexionado vendría siendo del sensor capacitivo y del sensor discreto de nivel. Si recién se mencionó que el sensor inductivo pertenecía a la gama de sensores PNP, estos pertenecerían a los NPN. Y sería de la siguiente manera. Entran los 24 volts hacia lo que viene siendo el sensor. El cable café entraría a lo que viene siendo el relé. El cable negro saldría hacia acá, o sea, entraría hacia el relé desde el sensor y finalmente se cerraría el circuito en el negativo. Defina según sus palabras los siguientes tipos de relé. Para empezar, tendríamos el relé electromecánico. El relé electromecánico cumple la función de desunir una conexión. Es decir, que este relé funciona con un voltaje menor a la intensidad que se va a consumir. Y se conforma por un electroimán y una bobina. Relé de estado sólido. Vendría siendo este de aquí. Este relé conduce la intensidad en un solo sentido. Y se conforman de un tipo de sensor el cual responde a una señal eléctrica. Lo cual cumple con la función de abrir o cerrar la carga que está alimentando. En este caso, la carga puede ser lo que vendría siendo una luz piloto, una resistencia, una sirena, etc. Lo que se quiera controlar. Relé de corriente alterna. El relé de corriente alterna lo que tiene es que posee una bobina, la cual se alimenta con, como el nombre lo dice, con corriente alterna, la cual produce que el flujo magnético del circuito produzca una fuerza sobre los contactos del relé, es decir, un contacto abierto y un contacto cerrado. Bien. Relé de lámina, vendría siendo este que está aquí. El relé de lámina consta de un imán alimentado con corriente alterna, al igual que el anterior, que atrae varillas sintonizadas para resonar a cierta frecuencia. La varilla que empezaría a resonar, que sería una de estas que están aquí, es la encargada de abrir el contacto. Relé de acción retardada. El relé de acción retardada
disculpe, como su nombre lo dice, tiene la función de disponer de un retardo a la conexión o desconexión. Por ende, si yo quisiera un circuito donde el relé no se activara de forma rápida, como lo vendría siendo el relé de corriente alterna, este se activaría con un retardo. Y por último tenemos el relé con retención de posición, el cual este relé tiene un funcionamiento muy similar al de corriente alterna. La gran diferencia es que al quitar yo la corriente que alimenta la bobina, este no volvería a su estado original, sino que quedaría con la última condición con la que se dejó. Es decir, si yo dejo el contacto cerrado de este relé y le quito la energía, este no va a volver a abrirse como pasaría con el relé de corriente alterna, sino que se quedaría cerrado. Para yo poder volver a abrir el contacto debería volver a energizar el relé. La siguiente variable dice: ¿qué tipo de relé se ocupó en el laboratorio? En este caso se podría decir que se ocupó un laboratorio de corriente alterna, ya que este poseía una bobina la cual debía ser energizada por un punto positivo y uno negativo, como se aprecia en este esquema. El 10 vendría siendo el punto positivo y el 2 vendría siendo el punto negativo, el cual posee un contacto abierto, un contacto cerrado, y al ser energizado el contacto cambiaba la posición. Diferencia del sensor PNP y NPN. Aquí se puede apreciar lo que vendría siendo el esquema de los sensores PNP y NPN. Se puede apreciar que el cable café es el que va hacia los 24 volts, que vendría siendo el positivo. El cable negro vendría yendo hacia lo que viene siendo el relé, y con el cable azul iría hacia el negativo. Y en el caso del NPN sería lo contrario, el cable, o sea, se mantendría la misma condición de recién, solamente que la gran diferencia entre ambos es que cambia el cable negro. En este caso el cable negro va hacia el relé y va hacia el positivo, y el cable azul vendría yendo hacia lo que viene siendo el negativo. Esta sería la gran diferencia entre el sensor PNP y un NPN, el conexionado. La siguiente definición dice: ¿cuál de los sensores con el que trabajó son NPN? En este caso, se puede apreciar que este sensor capacitivo vendría siendo un sensor NPN. ¿Por qué razón? Y esto es fácil por la razón de que en el mismo sensor se puede apreciar el conexionado o el esquema de lo que viene siendo el NPN. Se puede apreciar aquí y se puede apreciar aquí, que son el mismo conexionado. Por ende, este sensor de acá que trabajamos en el laboratorio vendría siendo NPN. La siguiente variable. ¿En qué consiste el enclavamiento de un relé? El enclavamiento de un relé consiste en que a la hora de realizar un circuito, el relé cumpla con la función de dejar el contacto cerrado. Es decir, si se ocupa un botón de Start o un botón de Stop, al presionar el de Start, se quedaría enclavado y no se volvería a abrir, a no ser de que se presione el botón de Stop. Esta misma función la cumple el sensor. En el caso de un sensor de nivel, produce el enclavamiento al cumplir con la condición de llegar al nivel deseado, es decir, al nivel en el que yo quiero que esté el sensor. Y este no se desenclavará hasta que el nivel del sensor cambie. Es decir, este enclavamiento se podría usar para este circuito de acá, que sería el de la primera diapositiva. La siguiente definición dice: explicar con fotografías cómo es el conexionado del relé entregado en el laboratorio. Vuelvo a usar la misma imagen de recién del relé que usamos en el laboratorio, ya que esta es la más clara. En este caso, el relé posee una bobina, como se mencionó anteriormente, la cual es energizada en el punto 2 y 10. El 10 es para el positivo y el 2 es para el negativo. Al hacerse la conexión directamente con la fuente de poder, este cumpliría con la función de abrir el contacto, es decir, porque se energiza la bobina, o ya sea en un circuito. Esta función se cumpliría, por ejemplo, en esta parte de acá. El relé se está energizando en el punto positivo, es decir, en el punto 10, aquí con la fuente, aquí entrarían los 24 volts, y se está cerrando en lo que viene siendo el sensor, es decir, en este punto negativo.
¿En qué contactos del relé se produce el enclavamiento? En los contactos, me disculpo por volver a usar la misma foto, pero es la más clara que hay, según yo. En el contacto que se produciría el enclavamiento del relé vendría siendo en el 2, que sería el negativo, y en el 3. Del 2 se realizaría lo que viene siendo un puente hacia el contacto 3, el cual es una salida. Por así decirlo, esta salida lo que vendría haciendo sería energizar el contacto 7 y 6. Y estos energizarían la bobina las botoneras, para así poder realizar el enclavamiento del relé. Explique en qué situación se utiliza preferentemente la conexión normalmente cerrado por sobre la conexión normalmente abierto. Esto se vendría haciendo si se solicitara un circuito como el de la primera diapositiva, que vendría siendo un circuito automático manual. En este circuito es necesario tener presentes los contactos cerrados para la parte de lo que vienen siendo las botoneras Stop y Start, ya que a través de estas mismas se debe producir un enclavamiento del relé. Explique las corrientes de Foucault y cómo influyen en el sensor inductivo. Las corrientes de Foucault son las corrientes inducidas en las masas de metálicos, es decir, en conductores, que están inmersos en un campo magnético variable o que en movimiento a través de un campo magnético constante o variable. En cualquier caso, es la variación del flujo magnético la cual genera estas corrientes, como se puede apreciar en la imagen de aquí, que es el flujo de estas corrientes. El flujo del magnetismo es el que produce las corrientes. En el caso de un sensor inductivo se podría decir que cumple una condición similar, ya que el sensor inductivo actúa netamente en presencia de lo que viene siendo materiales conductores. Esto quiere decir que los sensores inductivos poseen una bobina, la cual su campo magnético es alterado al estar en presencia de un material conductor. Explique cómo funciona el sensor inductivo basándose en la siguiente imagen que tenemos aquí. Bueno, en la siguiente imagen se puede apreciar que en la sección 1 se observa la distancia del objeto, es decir, este objeto que está aquí arriba, con la distancia del sensor. En estas condiciones el circuito o el sensor se encuentra apagado, como dice aquí abajo, ya que no detecta el objeto aún. En cambio, en la sección 2, el objeto se acerca al sensor, lo que produce que la salida detectora, es decir, esta salida de acá, y la salida del circuito reaccionen, por lo cual provoca que el sensor o el circuito que se esté ocupando esté energizado. Y por último, en la sección 3 se volvería a cumplir lo mismo que en la 1, y esto provocaría que el circuito en cuestión quede desenergizado. ¿Para qué sirve el oscilador en el sensor capacitivo? El oscilador en el sensor capacitivo, que vendría siendo este componente que está acá, es que al cambiarse la capacitancia del circuito en el oscilador, como el nombre lo dice, comenzaría a oscilar, lo que produce que el circuito disparador, que vendría siendo este de aquí, lea la amplitud del oscilador, y cuando alcanza un nivel en específico, la salida del sensor cambia. Eso es lo que activaría el sensor. Y por último, la última variable vendría siendo ¿qué grado de protección IP tiene el siguiente sensor? De esta imagen de acá. Para saber el grado de IP es importante saber el número de serie de este sensor, que vendría siendo PR30-15DP. Si buscamos eso, podremos encontrar el manual. Y el manual dice que en el caso de este sensor vendría siendo IP67. Esto se debe a que el modelo del sensor vendría siendo, como ya dijimos, el PR30-15DP. Y al investigar en el manual, saldría que es IP67. Esto se da énfasis a que este sensor también es a prueba de agua y que cumple con la norma IEC estándar. Y esa sería la última variable. Eso sería todo por el día de hoy. Hasta luego.